Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos, siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1.000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.
¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 6 minutos pasaron de la 1 de la tarde en toda la República Argentina, una tarde espectacular en la ciudad de Buenos Aires con 23 grados 4 décimas, la temperatura igual que la sensación térmica. Una tarde muy bonita, ¿eh? No se quejan ni los team invierno ni los team verano, es una tarde excepcional con un equilibrio en temperatura, en humedad, en todo, está fantástico. Bueno, nos ponemos a trabajar, ya me acompaña a la mesa justamente Luis Tarulo. Luisito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Darío, me va muy bien, muy buenas tardes. Coincidís que es una tarde de aquellas, ¿no? Espectacular, nuestro colega, confesor, Sí. uno de los que más sabe de meteorología, junto con Josecito Bianco. ¿Qué sobrenombre tienes? ¿Boa le dicen? ¿En el canal le dicen Boa? No sé, Boa, la verdad no sé qué sobrenombre tiene. Un sobrenombre raro. Fer, le dicen Fer. Fer. Ajá. Pero bueno, ese es el nombre. Después el sobrenombre, el apodo no lo conozco. No lo conocemos. Fer nos dice que se viene el invierno o un poquito más invernal el fin de semana. Ajá. Baja la temperatura, pero tampoco tanto. Creo que 17 grados, 16, una cosa así. Sí. Después retoma. O sea que me parece que, como decíamos, hasta mayo íbamos a tener calorcito. Mirá, ya estamos en mayo. estaba esperando el colectivo y estaba pensando eso. Mira, estamos ya sobre finales de abril. ¿Algún día frío? No. Sí. ¿Que cambia la temperatura? Es verdad, pero ¿algún día frío? No, yo estoy esperando las heladas, que generalmente sean en el mes de abril, alguna que otra, por el tema de los limones, que, bueno, las primeras heladas son las que los terminan de madurar, igual que algunos cítricos, ¿no? Pero, bueno, todavía nada. Muy linda temperatura hoy. Darío, hablando de TN y de los colegas de TN, de Canal 13, ¿te puedo empezar con una noticia de último momento, como si fuera, viste, un noticiario? Bueno, dale, si es porque que... es importante para tu comentario también. Si es que tiene que ver con lo que yo pienso, dale para adelante. Queda vigente hasta ahora la reforma laboral. Porque ¿sabés qué pasó? Un juez, Raúl Ojeda, juez del trabajo, había anulado, suspendía en realidad 82 artículos de la reforma laboral. Y ahora la Cámara del Trabajo, viste que siempre la Cámara del Trabajo fue señalada como pro empleado, pro sindicalismo, digamos, la justicia del trabajo. Y la llevo a la política, pro peronista, digamos, pro justicialista. Sí, en general, pro sindical, sí. Suponiendo que todo el sindicalismo es peronista, ¿no? Bueno, entonces la Cámara del Trabajo ahora revocó el fallo que suspendía esos artículos. O sea, quedan instancias todavía que seguramente van a seguir apelando los que se consideran perjudicados con esta medida, pero me refiero a que vuelve, por lo menos transitoriamente, a entrar en vigencia la reforma laboral impulsada por el gobierno. Perfecto. ¿Y por qué hacías mención a TN? Porque los muchachos que decían... y decía... y porque mira, acaban nos convertimos en noticia. Y porque acaban de poner un zócalo. Volverán a regir los 82 artículos que habían sido invalidados. Yo pensé, yo doy la fuente. Yo pensé, Luis, que vos ibas a hablar de lo que está ocurriendo en la Casa de Gobierno con los periodistas. No. Bueno, acaban de cerrar momentáneamente, habrá que ver ese momentáneamente y hasta cuándo, la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Le han retirado a todos los periodistas acreditados justamente la habilitación que tenían para trabajar en la Casa Rosada, a raíz de una nota que puso en el aire Luciana Geuna el domingo. Yo no la vi, me la contaron, a través de uno de sus columnistas o panelistas, o como lo quieran llamar, que ingresó a la Casa Rosada con esos anteojos que a la vez filman, esos anteojos smart o inteligentes, y filmó algunas cosas que tienen que ver con las instalaciones de la Casa Rosada, que tienen que ver con los despachos, quién ocupa qué despacho, dónde está el Ministerio de Interior, dónde la jefatura de gabinete. Y esto fue tomado por la Casa Rosada, inclusive se ha generado una denuncia por espionaje. De acuerdo con las autoridades oficiales, no se había solicitado autorización para hacer este trabajo. De acuerdo con las autoridades, o mejor dicho, con voceros del canal, el periodista había informado a Lanari, que es el segundo, o era el segundo de Manuel Adorni, cuando Adorni era vocero, y ahora prácticamente él tiene la dirección de comunicación a su cargo. Dijeron que no había habido objeción de parte de Lanari después que se les había dicho que no se podía hacer este trabajo, idas y vueltas. Lo concreto es que el gobierno retiró todas las acreditaciones a la Casa Rosada, algo me parece que no ocurría o no ocurre desde hace muchos años. Ya de manera selectiva había quitado credenciales en la Casa Rosada
que depende depende de la parte de la acreditación, depende de la dirección de medios, pero la dirección de medios está bajo la órbita de Karina Milei y también tiene intervención allí, lógicamente, la Casa Militar. Lo que se habla acá es de espionaje por haber utilizado sin autorización esos anteojos con los cuales se filmaron, detalles que tienen que ver con la Casa Rosada. Yo escuchaba a un colega decir hoy que son de dominio público y no coincido con esto. Yo voy a sentar mi posición, me parece que ese trabajo estuvo mal hecho. Estuvo mal hecho por parte del periodismo que ingresó de manera subrepticia con esos anteojos, debió haber pedido autorización formal y haber recibido una autorización formal también de las autoridades de la Casa Rosada para hacer ese ejercicio, que es el equivalente a ir con una cámara de filmación o con un teléfono celular y grabar en qué despacho está cada funcionario, que no tiene por qué saberlo ni dominarlo ni tenerlo el público en general, a menos que sea una nota vinculada con la Casa Rosada. Hay visitas guiadas a la Casa Rosada, justamente para conocer los distintos despachos, para ver el Salón Blanco, están estipulados los horarios, se realizan los fines de semana, van muchos turistas, pero daría la impresión de que esto no se hizo de la manera correcta desde el lado del periodista, y la respuesta por parte del gobierno, tremenda, inaceptable, quitar las acreditaciones a todos los periodistas, es decir que, como desde hace mucho tiempo, no quiero nombrar tiempos específicos que no fueron nada buenos para la República Argentina, porque sería establecer una comparación y no quiero hacer eso, pero desde hace muchos años que esto no ocurría. Decía, le habían quitado ya la credencial a algunos periodistas acusándolos de haber trabajado para estos medios rusos que habían intentado hacer una suerte de desestabilización a través de la inversión de algún dinero con medios y notas publicadas por diferentes periodistas en contra de la gestión de Javier Milei. De hecho, Liliana Franco, una compañera de ámbito financiero que estuvo en Intratables en algún momento, era una de las tantas, Fabián Goldman de La Patriada, uno de los tantos que habían sufrido la alternativa de no poder ingresar a la Casa Rosada sin comunicación previa por este tipo de cuestiones. Ahora son todos los periodistas a los que se le ha relevado la alternativa, la posibilidad, se le ha dado se le ha comunicado la inhabilitación para ingresar a la Casa Rosada hasta el nuevo aviso, por lo menos a la sala de periodistas. Qué bueno sería escuchar por ahí a aquellos que están acreditados y que sienten posición, ¿no? Me parece un ataque flagrante, uno más a la libertad de expresión y también una embestida más, no la primera, sino una más a los periodistas, a los cuales el presidente Javier Milei considera que todavía la sociedad o ellos no los odian tanto. No odiamos lo suficiente a los periodistas, se cansan de tuitear el presidente Javier Milei y algunos de sus alcahuetes. 13 y 14 en toda la República Argentina, 23,4 la temperatura. Vamos a hacer un repasito y nos vamos a ir rápidamente a un tema judicial. A ver. Dólar oficial, 1.405, dólar blue, 1.420. Ha trepado un poquito, porque estaba en 1.405 y ahora 1.420. Sí, un 0,40 aumentó las últimas 24 horas. El dólar MEP, 1.421, el contado con liqui, 1.475, el riesgo país, 544. Ayer era 523. Una nota que casualmente le iba a leer los amigos de Aerolíneas Argentinas, me la acaban de mandar a la información. Un avión chileno y otro argentino chocaron en el aeropuerto de Santiago, y el principal título es el que ponía en el aire de manera urgente Luis Tarulo. La Cámara del Trabajo revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la vigencia de toda la ley. ¿Qué decía o qué dice el comunicado de Aerolíneas Argentinas que me acaba de llegar bajo el título Información sobre el incidente del vuelo AR1267 en Santiago de Chile, fechado lógicamente hoy? En relación al vuelo AR1267 que cubría la ruta Santiago de Chile a Aeroparque Jorge Newbery, Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de LATAM
en traslado hacia otra posición. El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio, de acuerdo a los primeros relevamientos. Se tratan de daños menores. Es importante destacar que en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos. La mayoría de ellos abordaron anoche el vuelo de Sky 5008 con salida a Aeroparque a las 0:40. Bueno, muy bien. Alguno de los otros titulares para irnos a la columna de Luis Tarulo tiene que ver justamente con el ausentismo escolar. El ausentismo escolar hace que alumnos de primaria pierdan hasta un año de clases según un relevamiento. Es uno de los grandes problemas de la República Argentina, no solo el ausentismo, no solo las complicaciones que tienen muchos chicos para asistir a clase, sino otros tantos que dejan el colegio para ayudar a sus padres a poder conseguir el sustento para poder comer, en la calle diríamos para poder morfar y en el día a día, y también, bueno, ni qué hablar, ¿no? Las cuestiones vinculadas con los conflictos docentes y las reformas necesarias que hay que hacer desde el punto de vista estrictamente en el plano comunicacional para allanar a los planes de estudios de la Argentina en la misma dirección en la que viene o sigue yendo o va el mundo desde hace mucho tiempo. Luis, nos metemos en el primer tema judicial, ¿cuál es? Bueno, siguen las novedades en el caso Adorni, ¿no? En la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Y en las últimas horas, ¿quién declaró? Declaró el hijo de una de las mujeres señaladas como las prestamistas de Adorni, en definitiva, vamos a calificarlas así, esas dos mujeres jubiladas que le prestaron, según los testimonios en la causa, $200.000 a Adorni, $100.000 cada una, para que comprara su departamento en la calle Miró al 500, ahí en una zona muy coqueta del barrio porteño de Caballito. El señor se llama Pablo Feijó y, según habían declarado estas mujeres, había una relación de amistad con Adorni porque los hijos iban a la escuela, presuntamente iban juntos a la escuela. Bueno, más allá de estos detalles, de esta cercanía, aporta un nuevo dato que ahora tendrá que justificarse, esclarecerse, investigarse toda esa ruta de ese dinero. ¿Por qué? Porque Feijó dijo, recordamos Darío, el departamento finalmente se vendió en 200 o lo compró en $230.000. $30.000 se había dado al principio y después quedaba el compromiso de pagar esos $200.000 sin ningún tipo de interés. En el medio aparece, o en toda esta investigación aparecen unos martilleros a los cuales le preguntan, pero ¿cuál es la tasación real del departamento ese? Dice, podría llegar a valer casi $350.000. Es lo que, ¿te acuerdas que comentábamos un poco, ¿no? Por la extensión o las medidas del departamento, por el valor del metro cuadrado en esa zona, etcétera, resultaba llamativo esa venta, casi a $1.000 el metro cuadrado en semejante zona, ¿no? Ni siquiera en las zonas más carentes o carecientes de la ciudad de Buenos Aires o incluso del Gran Buenos Aires vale $1.000 el metro cuadrado en un departamento. Bueno, pero volvamos a esto. Y ahora el señor Feijó dice que quedó en pagar a Adorni $65.000 más que él habría aportado, o sea, Feijó, en medio de esa operación, para la reparación del departamento. Porque recordamos que ese departamento originalmente era del futbolista Hugo Morales, que dijo que lo había tenido que vender a un precio menor que el mercado porque estaba muy deteriorado. Entonces ahora salta esta cuestión. ¿Quién lo reparó? Bueno, eso, según Feijó, habría corrido por su cuenta y Adorni le tiene que reponer también $65.000. Y bueno, completando todo esto, Darío, van a aparecer más testigos, tiene que ir a declarar también el portero del edificio, que seguramente algo de miga va a aportar, ¿no?, en toda esta historia. Y para hacer un repaso, ¿qué pasa con las otras propiedades de Adorni? Hay un departamento en venta en la calle Asamblea, que es el departamento original o una de las casas originales de Adorni, donde vivía anteriormente, que según un aviso que anda circulando en internet, estaría vendiéndose más caro que el de la calle Miró, y en el cual se propone una bonificación para facilitar las operaciones que estén a cargo del comprador. Bueno, eso es $200 y pico mil largos, te diría, ese valor sería el de la calle Asamblea. Con eso iría cubriendo las otras deudas. Después también tiene un departamento que supuestamente es heredado en La Plata,
Pero bueno, ese no está prácticamente en discusión, pero también se habló de que podría estar en venta en algún momento. Y además está la otra hipoteca, pero esta sí es una hipoteca no bancaria y no inmobiliaria, sino un préstamo directamente con un interés que le hicieron las dos policías, ¿te acordás? Una comisaria retirada y su hija, que también tiene estatus policial, aunque es contadora, que le hicieron ese préstamo de $100.000 con un 11% anual para, supuestamente, también comprar la casa que tiene en el country Indio Cuá. O sea que hay todo ahora, te lo podría decir de una manera un poquito vulgar, pero vamos a decirlo así porque hay todo un revoleo de propiedades donde parecería que Adorni está buscando vender uno para cubrir lo otro, para pagar la hipoteca, claro, y todos los etcéteras posibles. Pero el punto central al que quiere llegar Policita, porque en el medio también están los viajes que hizo Adorni, por ejemplo, el de Punta del Este, que ya quedó un poco en el olvido, que le pagó Marcelo Grandío, pero se está investigando cómo lo pagó también, y también saltó un viaje a Aruba. Un viaje a Aruba, también una zona muy lujosa, donde el monto total sería, entre alojamiento y pasajes, de alrededor de $15.000. Y el fiscal Policita lo que quiere determinar en este caso es de dónde sacó toda esa plata Adorni para ir pagando todos estos bienes y servicios. Y lo que se hace hincapié, Luis, ahí es que habría sido un pago efectivo, un pago claro, cash. Porque además acá hay pago cash, hay plata que está todo cash, ¿viste? Entonces, ese es un tema. Y con respecto a Aruba, te quería... Bueno, no. El alojamiento de los pasajes. El alojamiento y los pasajes. Sí, los pasajes serían casi $6.000 y el resto de esos $14.000 y pico sería $8.000 y pico, lo que le costó alojarse en un hotel de esos que tienen el nombre IN y no sé cuánto, ¿viste? Que son bastante caros. A mí me gustaría aclarar para los amigos que nos siguen, que nos escuchan y que comparten 2 horas de radio con nosotros, que cada uno tiene la posibilidad de vacacionar donde quiera, es parte de la vida privada. Ahora, esto cobra dimensión. ¿Por qué? Porque, Adorni es un hombre que casi de manera sistemática, desde que asumió la vocería del gobierno de Javier Milei, es un hombre que mintió y que ahora la justicia lo está investigando eventualmente por enriquecimiento ilícito. Fue el estandarte, fue la bandera de la batalla cultural y resulta que todo aquello que decía día a día en la Casa Rosada era absolutamente falso y todo lo que decía en la conferencia respecto de los valores morales, de la decencia, la no corrupción, que no era la casta, justamente terminó, al menos en Adorni, siendo diferente. Por eso lo golpea al gobierno, por eso esto de la batalla cultural, no digo perdida, pero sí lastimada, porque el hombre, que era justamente el capitán de esa selección para dar la batalla cultural, era justamente lo que él no decía. Él hacía lo que no, mejor dicho, predicaba una cosa y hacía otra. Por eso toma dimensión, no porque no se pueda viajar al exterior, claro, no porque, digamos, como decían algunos funcionarios en el gobierno de Alberto Fernández, el que se va al exterior le está quitando trabajo a los argentinos, no porque esté prohibido viajar al exterior, no porque, simplemente toma dimensión por lo que dijo y por lo que ha hecho Manuel Adorni. Y también tomará mayor dimensión o no, eso lo definirá la justicia, respecto de si se han enriquecido o no de manera ilícita. Claro, lo que quería decirte respecto a Aruba, que ahora me acordé, es que lo hizo siendo vocero, según las fechas consignadas, siendo todavía vocero presidencial, y se recuerda en ciertas crónicas, dato que uno por ahí se le escapa con tanta vorágine informativa, que en ese momento, ¿te acordás que los sueldos estaban congelados para los funcionarios públicos? Claro. Y supuestamente, de acuerdo al baremo de salarios, era unos 3 millones de pesos que tendría que estar cobrando en ese momento Adorni. Claro. Con lo cual, imposible, no con un ahorro, bueno, si el hombre tenía ahorro o lo pagó la esposa o lo pagó, eso lo está investigando la justicia. Ayer escuchaba... Pero con su sueldo, supuestamente con 3 millones de pesos no podía pagar ese viaje. Así es cash. Siempre decimos, no somos sommelier de periodistas, pero quiero reproducir algo que se planteaba ayer en la televisión por la noche, alguien que decía, bueno, ¿y cómo compró esos dólares si había cepo y no sé? Eso es una nimiedad. Si tenemos en cuenta que el presidente Javier Milei definió o calificó como héroes
aquellos que habían podido burlar durante el gobierno de Alberto Fernández todo lo que tenía que ver con el cepo, y trató como héroes a aquellos que, bueno, a través del dólar blue o de una cueva se habían podido hacer de los dólares con sus ahorros. Es decir, que ese tema ni siquiera estaría en tela de juicio, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo piensa el presidente y que nunca ha censurado a aquellos que compraron una cueva o dólar blue, y que también inclusive ha sido parte de este gobierno, es el jefe de este gobierno que ha propiciado por ley la inocencia fiscal, ¿no? Pero Darío, yo con esto cierro, pero me parece, según cómo uses todos esos dichos, ¿no? De cómo compró los dólares, no me importa a favor y en contra de quién. ¿Y quién lo dijo? Digo, es o de una hipocresía total, pero o de hacerse el burro como el perro que volteó la olla. ¿Por qué? Sí. Porque vas a Florida y están los arbolitos vendiéndote los dólares. O sea, los podés comprar legalmente, los podés comprar en el MEP, los podés comprar, porque eso sí lo hizo el gobierno, lo autorizó la compra de dólares, lo podés comprar en el banco, o vas a un arbolito si no querés quedar pegado impositivamente, vas y le compras un arbolito en la calle. Mirá qué fácil. Nosotros a ver cuál es Cerrito, y la de este lado cuál es, ¿qué es? Carlos Pellegrini. Bernardo de Irigoyen, Cerrito, Carlos Pellegrini. Y, bueno. Nosotros hacemos una cuadra de Carlos Pellegrini a Maipú, ¿no es cierto? Claro. Por Lavalle. Entre Carlos Pellegrini y Lavalle hay aproximadamente unos entre 10 y 12 arbolitos, y no es por mandar ni ponerme la gorra, mandar al frente a nadie. Pero si lo ve todo el mundo. Hay una parrilla muy importante en el sector, destinada a turistas, con precios para turistas. Bueno, ahí vos ves una banquetita, todos usan banquetitas altas para ser, aparte de auditivamente considerados también desde el punto de vista de la visual, voceando, cambio, dólares, reales, qué sé yo, y al lado de uno de los que estaba voceando había 2 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. O los ves efectivos de la Policía Federal. Es decir, que no hay un accionar que sea el tratar de evitar estos arbolitos. Lo hizo con la Gendarmería, recordemos, con la Gendarmería lo hizo Sergio Massa, y recordemos cómo fue todo. Es decir, los arbolitos están trabajando libremente ahí, vocean, el que quiere les cambia, el que no quiere les cambia, pero que están, no podés tapar el cielo, viste, con un dedo. No, eso es verdad, pero insisto con esto, para aquel que dice, ¿cómo comprar los dólares? Creo que comprar dólares es más fácil que conseguir tomate cherry. ¿Viste? Usaste la palabra hipocresía y esa es la que cabe, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Ya nos enfilamos hacia lo que tiene que ver con la primera tanda en del arco político. Vamos a estar hablando de Javier Milei en Israel, pero esto no específicamente lo que significó el paso de Javier Milei por Israel, que eso lo vamos a tocar tangencialmente, sino vamos a tratar de abordar esto que tiene que ver colocar la figura del presidente Javier Milei en Israel, en el contexto histórico que vive el mundo, pero con las internas y cómo se vive la política doméstica acá en la Casa Rosada. Internas que están tapando a este gobierno, que cada vez son más virulentas, que alimentan versiones, que generan suspicacias. Vamos a ver los realineamientos en el gobierno y la reaparición, porque lo pude escuchar en un par de medios al ex jefe de gabinete Guillermo Francos. La verdad, yo lo ponía en las redes, ¿qué jefe de gabinete, no? De lujo se perdió el presidente Javier Milei cuando decidió, a través de las internas y lo que le tiraban de un lado de Caputo, de Karina del otro, bueno, eyectar a Guillermo Francos del gabinete. La verdad que haber reemplazado a Guillermo Francos, y no digo haber reemplazado a Guillermo Francos por Adorni, me quedo ahí, digo, haber reemplazado a Guillermo Francos como jefe de gabinete, un hombre equilibrado, mesurado, dialoguista y con una trayectoria política, no voy a decir tampoco cosas que no sé, no usar la palabra intachable, pero sí una extensa carrera política y gerencial en empresas privadas. La verdad que me parece que fue un verdadero desatino. Pero esto lo vamos a hacer después de la tanda. Ahora, la primera pausa en del arco político. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com.
Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hacemos radio, pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, whets her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows ya. She's got Betty Davis eyes. Información reservada, análisis y opinión. Del Arco Político, con Darío del Arco. Todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios.
13 horas y 35 minutos en toda la República Argentina, 23 grados 4 décimos. Lo decíamos cuando arrancamos del arco político, una tarde excepcional en la ciudad de Buenos Aires. A ver, decíamos, Milei en Israel, en un momento particular, en un momento de la historia en el que uno verdaderamente no sabe qué decir respecto del conflicto de Medio Oriente, porque las informaciones van y las informaciones vienen, que el cese del fuego, que la apertura del estrecho de Hormuz, que Trump que bloquea los puertos de Irán que aborda buques petroleros en el estrecho de Hormuz, sigue el ceasefire, no sigue, va a haber una tregua, no hay una tregua, Pakistán ya fue, sigue las negociaciones. Bueno, no nos vamos a meter en ese terreno, nos vamos a meter en la visita entonces de Javier Milei a Israel, donde fue condecorado, fue distinguido, fue aplaudido, cantó libre de Nino Bravo junto a gente allí de Israel. Me parece que más allá del fervor que tiene Javier Milei por el pueblo de Israel y por la religión judía, me parece que también debiera pensarse este tipo de salidas y las actuaciones que le caben al presidente del país respecto de lo que está viviendo la sociedad acá en este territorio, ¿no es cierto? Porque si no, están, mirá la que bailaba no sé cuánto y ahora Javier Milei canta y acá nosotros no llegamos. Bueno, me parece que no fue todo lo decoroso que por ahí se esperaba esta visita o algunas participaciones de Javier Milei en el marco de este encuentro, que lógicamente lo tuvo cara a cara con Benjamín Netanyahu, pero no es motivo de este comentario. Digo, lo que quiero reflejar acá es, mientras Javier Milei estaba en Israel, lógicamente reunido con Netanyahu y con las más altas esferas israelíes en el marco de esta guerra de Estados Unidos, Israel, con Irán y países vecinos, acá las internas en el gobierno realmente están haciendo crujir la credibilidad de la libertad de avance en algunos aspectos. Cuando hablo de internas estoy hablando de, la de fondo, Caputo, Karina Milei, la no de fondo, el Gordodán, el famoso Gordodán, que no ha pasado a cuarteles de invierno, pero que ha reducido enérgicamente su participación en las redes, ya no defiende ni él ni otros libertarios como antes la gestión de Javier Milei. Es más, se han notado en las redes cuestionamientos puntuales a la libertad de avanza y a la forma de gestionar del presidente Javier Milei de tuiteros libertarios que antes decían a todos iguana, pero hoy empiezan a marcar algunas cosas que no les gustan. Y también, más allá de esto, ¿no? Caputo Karina, el gordo Dani Lemoine enfrentándose en las redes, representan cosas diferentes. Lemoine es Milei, o Karina Milei, el gordo Dan es Santiago Caputo. Y por el otro lado lo que vemos que es la destrucción absoluta y ya la pérdida de este triángulo de hierro del que alguna vez el presidente Milei habló. El triángulo de hierro, según ese momento, era Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Ese triángulo de hierro pasó a ser casi un cuadrado, un cuadrilátero, en el momento en que arreciaban los problemas para el gobierno y surgió la figura del ex jefe de gabinete Guillermo Francos, y después Corrido Francos también empezó a tener preponderancia en algunas determinaciones, pero siempre con el paraguas de Karina Milei, Javier Adorni, hasta que cayó en desgracia. Bueno, en el marco de todo esto, la baja de la confianza, de la confianza pública en la gestión del gobierno, las preocupaciones de hacia dónde va el plan económico y las confesiones del colega y amigo Jorge Liotti en La Nación, que también sufrió la embestida de los hombres de gobierno al reproducir lo que había ocurrido en una reunión de la mesa política, aquella en la que efectivamente Luis Toto Caputo le dijo a los integrantes de la mesa política que él necesitaba un acuerdo político, un acuerdo electoral que muestre claramente la posibilidad de reelección de Javier Milei en 2027, que desde lo económico está todo lo que él puede hacer, está hecho, que lo que necesita ahora es desaparecido, pues ya no se habla más del riesgo Cuca, ahora se habla del riesgo político. Bueno, ese riesgo político supuestamente existente fue llevado a la mesa política por Toto Luis Caputo, que no generó demasiada simpatía en aquellos que siguen a Karina Milei, la propia Karina Milei, que está en un vamos por todo, pero no un vamos por todo de
Cristina Kirchner, una Cristina Kirchner que era vamos por todo lo político y vamos por todo lo que podamos robar. Bueno, no es eso. El vamos por todo tiene que ver con no cerrar acuerdos con los gobernadores provinciales, excepto algunos, con disputar todos los territorios, y ya avisó que va a competir La Libertad Avanza nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, como lo hizo Adorni contra Silvia Los Penato. Habrá que ver con quién va a competir y si en todo caso empezarán a darle un poquito de hilo en el carretel a Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que es la persona con la que podrían entablar algún tipo de batalla electoral con Jorge Macri. Pero bueno, en el marco de todo esto que hizo el gobierno, volvió a sacar del bolsillo la herramienta que utilizó los primeros tiempos de gestión, que es la de no consenso, sino mandar proyectos al Congreso Nacional sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de advertencia, sin ningún tipo de red política. Esto de los proyectos, por ejemplo, que ya le han marcado la cancha, vinculados con discapacidad, vinculados con el financiamiento universitario y ahora la reforma política. Ir en busca de una reforma política a un año y poquito de las elecciones de 2027 sin un consenso es bastante riesgoso. No digo que sea imposible, no digo que no se necesite, porque muchachos, basta de lista sábana, basta de las PASO, coincido plenamente, no podemos estar los ciudadanos argentinos pagando los gastos de la casta, incluida la Libertad Avanza, digo en esto, ¿no? Las internas de los partidos políticos, que la vuelvan a hacer los partidos políticos y que vuelvan a hacerlo con el financiamiento que tienen de parte del Ministerio del Interior. No digo que la reforma política no sea necesaria, y mucho más si me planto a hablar de la ley de ficha limpia, la misma ley de ficha limpia que el gobierno de Javier Milei y Karina Milei pisaron en 2 oportunidades. Uno, porque era un proyecto demasiado ambicioso para ellos y tal vez peligroso de parte de Silvia Los Penato, y otro, entre ellos quedó en el circuito de redactores Silvia Los Penato, pero lo sumaron a Fargosi, que Fargosi dijo, macanudo, con esto ya me acerco a la Libertad Avanza, paso a ser un soldado de Javier Milei. Bueno, lo dejaron pedaleando en el aire porque todas las sugerencias y las consideraciones que se puso en la ley de ficha limpia quedaron otra vez sepultadas porque al oficialismo ese proyecto no le interesaba. Ahora, en el marco de lo que es la reforma política, hace figurar justamente el oficialismo sin haberlo charlado con nadie, sin consenso, una reforma política que empezará a hacer mucho ruido en el Congreso y que lo obligará otra vez a Martín Menem a buscar los consensos necesarios si es que quieren tener números y si no quieren naufragar, a menos que hayan colocado el tema de la ficha limpia como señuelo y que dicen no hay 2 sin 3, que otra vez el gobierno lo ponga, insisto, como caramelo, como anzuelo, que después la termine negociando, porque al gobierno no le interesa demasiado esto de la ficha limpia, que evitaría competir electoralmente a aquellos que tienen una doble condena o una condena en segunda instancia. Un doble confirmado, como lo decían en algún momento. Y después de todo esto que tiene que ver con ir por todas las provincias, con no hacer acuerdos para el año que viene, con tratar de teñir a todos de violeta, lo que se vio en Luján con motivo del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? El destrato, ya sabemos que la relación entre Victoria Villarruel y Javier Milei está rota. El destrato para con Victoria Villarruel, que en ese momento ejercía la presidencia de la República Argentina con Javier Milei en el exterior, la quisieron sentar en un lugar que no correspondía, la quisieron pegar al cuestionado Manuel Adorni, que optó, ¿por qué optó? Que no lo justifico, claro, Victoria Villarruel por pegar la vuelta, como ya lo había hecho en algunos otros actos, pegar la vuelta cuando se enteró que el lugar que tenían que asignarle no era el correcto y que la querían pegar a la fotografía con Manuel Adorni. Así que las internas están realmente muy potenciadas en el gobierno. Insisto, el gordo Darlemoine, la más suavecita, por decirlo de alguna manera, sigue la interna Caputo Karina Milei cada vez más profunda, y este nuevo triángulo de hierro, por llamarlo de alguna manera, que conforman Karina Milei, Lule Menem, que siempre estuvo ahí pero nunca fue
como ahora parte de la toma de decisiones y del diseño de una estructura política o de un mapa político, junto al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia Maíquez, ¿no? Que ha pasado a reportar directamente a Karina Milei. Un Maíquez que fue subido en el avión presidencial y que utilizó parte del trayecto con destino a Israel para hablar con el presidente Javier Milei. Para finalizar, porque ya tenemos una nota, esto de la reaparición de Guillermo Franco, había estado ausente de los medios, una persona respetuosa, se perdió un gran jefe de gabinete, me parece, Javier Milei en su momento, tendrá alguna aspiración política y tal vez eso lo lleva a reaparecer en esta ocasión. Él dijo que sigue reportando a Libertad Avanza y que, si bien no quiso dar definiciones taxativas respecto de lo que pasa con Manuel Adorni y la credibilidad del gobierno, bueno, dijo que él nunca hubiese generado este tipo de situaciones a una gestión presidencial. Así que queda medianamente claro por dónde transita Guillermo Franco respecto de esta encerrona en la que está el gobierno que quiere, que siga siendo esto, una encerrona, porque si Adorni se va del gobierno, lo que empezará a tener muchísima difusión y volverá con fuerza será el tema de la causa Libra. Pero estábamos hablando del gobierno, estamos hablando de la Libertad Avanza y el peronismo que tiene lo suyo. ¿Cómo va a llegar el peronismo al 2027? ¿Cómo se va a reorganizar? Kicillof sí, Kicillof no. ¿Qué opinan los intendentes? ¿Qué pasa con la Cámpora? Cristina Kirchner desde San José 1111. Está en línea justamente el intendente de Tigre, Julio Zamora, para hablar del peronismo y lo que se viene. Zamora, Darío Larco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. A ver, yo creo que más allá de lo que se pueda decir, más allá de que algunos tienen como horizonte las fechas posteriores al Mundial, ya todo el mundo, toda la dirigencia política piensa lo que se viene en el 2027, si bien es tiempo no todavía de candidaturas, pero sí de construcción. ¿Cómo cree que se puede o que se va a rearmar el peronismo de cara al 2027? Bueno, Darío, la verdad es que veo un panorama bastante crítico, ¿no? O sea, un gobernador que tiene aspiraciones a la presidencia de la nación y que está de alguna manera objetado por el sector de la expresidenta de la Nación. Y también solapadamente por otros sectores que son afines, ¿no? Como el Frente Renovador. La verdad es que lo que veo es un escenario de disputa que entiendo que va a ser muy difícil que se pueda resolver hacia adentro, ¿no? O sea, no veo un escenario bueno en esos términos. Usted emparenta a Cristina Kirchner, eventualmente su estructura política, la Cámpora, con el Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Usted cree que los dos quieren tabicar la posibilidad de un Kicillof candidato? Sí, claramente. Claramente, digamos, los dos sectores no ven con agrado que el gobernador, digamos, tenga, bueno, la imagen que tiene, las actividades que realiza, cómo se posiciona ante el gobierno nacional. Creo que todo eso molesta dentro de esos dos espacios que durante todo este tiempo han venido trabajando en conjunto o estratégicamente ante cada interna que se dio o ante cada situación en donde hubo que dirimir liderazgos, ¿no? ¿Hay alguna posición mayoritaria de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires respecto de traccionar en favor de la candidatura de Kicillof, o esto todavía en territorio bonaerense está discutido? La verdad que no lo tengo muy claro. Creo que son más los intendentes que apoyan al gobernador. Creo que eso está, digamos, manifestado en distintos documentos, en distintas actividades que realizaron, pero la verdad que no sé realmente si electoralmente inciden de la misma manera, ¿no? ¿Cómo cree que van a poder organizar las candidaturas? A través de, me tengo que meter necesariamente a la reforma electoral que acaba de proponer el gobierno al Congreso. Le pregunto por esto, ¿qué opina, no? La eliminación definitiva de las PASO, la ficha limpia. Lo que yo tengo es que no ha habido ninguna conversación, ninguna búsqueda de consenso, y eso contrae un riesgo, ¿no? Por lo menos para la sanción de la ley. Sí, por supuesto, porque nosotros hemos visto la experiencia del último cierre de listas del PJ sin PASO.
y vimos que fue una carnicería, donde muchos sectores terminaron peleados, imposición de candidatos, por eso nosotros tomamos la decisión de jugar por afuera, porque no teníamos ninguna posibilidad ni garantía de poder participar en un marco limpio y democrático, y eso creo que es lo que va a incidir en que el peronismo no pueda lograr una síntesis si no hay una PASO abierta, democrática, con igualdad de condiciones para todos. ¿Usted cree que aún en su condición de condenada y con prisión domiciliaria, Cristina Kirchner está en condiciones de influir lo que es el destino del peronismo de cara a lo que se viene? Yo creo que influye negativamente, está influyendo negativamente en la normalización de un espacio que tiene una historia y que tendría que estar hoy en condiciones de ser la alternativa, ¿no? Lamentablemente, y por lo que uno mucho charla con la gente en los barrios, digamos, no se ve ese entusiasmo. La verdad que no se ve ese entusiasmo por un peronismo que tendría que estar hoy, digamos, programando un futuro mejor para los argentinos. Zamora, Luis Tarulo, buenas tardes. Hola. Le hago una pregunta. Usted dijo en tercera persona, hay intendentes que apoyan a Kicillof. Sí. ¿Usted apoya a Kicillof? Y en todo caso, depende de su respuesta, dónde está parado hoy Zamora en ese baremo, en ese ajedrez de intendentes, digamos, ¿no? No, a ver, mi apoyo es institucional a un gobernador de la provincia, pero no es un apoyo político. Claramente, y sobre todo en la última interna, el gobernador tuvo otra predilección acá en Tigre y jugó de una manera. O sea, nosotros no formamos parte del espacio del gobernador. Y con respecto a los intendentes, ¿estaría cercano a ese grupo que en algún momento traccionó, como por ejemplo Guillermo Britos de Chivilcoy, etcétera? Sí, en realidad con todos los intendentes tengo buena relación. Yo creo que hay una reconfiguración de la política en la provincia de Buenos Aires a partir del resultado, sobre todo nacional, que hubo en la elección anterior. Y creo que hay que conversar con todos, digamos, ¿no? O sea, no veo una adscripción así a muerte, digamos, sólida de los intendentes hacia algún candidato en especial. Zamora, dos finales. Una tiene que ver, han empezado a nombrarse algunos referentes, intendentes de la provincia de Buenos Aires, que Ferraresi, que Alac, quienes pueden llegar a ser las figuras para competir por la gobernación. ¿Usted para la gobernación se va a anotar en el 2027? No, depende de cuál sea el resultado de esa reconfiguración que yo le estoy nombrando. Nosotros, obviamente que tenemos una visión de la provincia de Buenos Aires, lo planteamos en la campaña anterior, qué es lo que queremos para la provincia, los 3 ejes más importantes que son salud, educación y seguridad, como respuesta que nosotros desde Tigre podemos dar, pero obviamente que no ponemos el carro delante del caballo, creo que tiene que haber un proyecto para eso. Y la última tiene que ver con lo económico y, bueno, por un lado su relación con Kicillof, pero también con las medidas y las políticas del gobierno nacional. Me comentaba un colega suyo que le ha bajado un 32% la recaudación. ¿Cómo está usted en Tigre con este tema? También ha bajado, no en esa proporción, pero ha bajado la recaudación, fundamentalmente la recaudación proveniente de la coparticipación provincial, que tiene que ver con la incidencia nacional, ¿no? Claro. Zamora, como siempre, gracias y volveremos a molestarlo, No, gracias a ustedes. Que siga muy bien. El intendente de Tigre, Julio Zamora, a propósito de lo que es la interna del justicialismo, que tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo, porque están los que no quieren hacérsela fácil a Axel Kicillof, que lógicamente están buscando otras alternativas. En esto también, de alguna manera, colocan algunos colegas a Miguel Pichetto, que está en su relación con el peronismo federal, con Massot y con Monzó. Pensá que Massot fue jefe de bloque en la Cámara de Diputados de Mauricio Macri. Claro, cuando se habla de la gestión Macri hay que hablar de todo, ¿no? Y también Emilio Monzó, claro, cuando uno quiere hablar con alguien que sigue considerando pro puro o amarillo, hablan
con palabras que son destempladas, utilizando seguramente la imagen de los traidores. Bueno, un Mazó y un Monzó que están trabajando con Pichetto para ver qué pueden conformar en el marco de este peronismo que en algún momento se decía, no, ya tiene candidato cantado porque Yarlora desde Córdoba, porque bueno, un Yarlora que bajó estrepitosamente su perfil desde que asumió. Seguramente la gestión se le ha hecho un tanto más difícil en Córdoba de lo que él imaginaba y por eso se llamó momentáneamente a cuarteles de invierno. Y hablando de cuarteles de invierno y bajo perfil, es impresionante, ustedes no se dan una idea, es impresionante la cantidad de gente a la que uno trata de contactar, que lo llama a la producción, o personalmente lo llamo para ver si está la posibilidad de una entrevista telefónica. Es impresionante la cantidad de dirigentes que no quieren aparecer, porque hay incertidumbre, porque hay temor político, porque los que están en la Libertad Avanza y si no sabemos esto para dónde va, y los del PRO no, pues este año nosotros vamos a ser diferentes, y los peronistas, bueno, dejemos que esto aclare. Bueno, muchos que consideran que no es tiempo para salir a hablar demasiado de nada. Así que agarrar la plancha, como les dije yo ya hace algún tiempo, hasta después del Mundial, y después del Mundial se vienen los lanzamientos efectivamente de lo que puede empezar a configurarse como una campaña electoral, ¿no? ¿Me permitís una pastillita Sí, al respecto, claro. Darío? Que me llama mucho la atención también, bueno, obviamente tiene que ver con todo esto que está pasando con Adorni en el gobierno, el perfil de Diego Santilli también. Pues Diego Santilli es un hombre que está inscripto para la provincia de Buenos Aires. Se habló mucho de su candidatura, se la relanzó incluso creo prematuramente, por lo menos de palabra, ¿no? Se decía ya es el candidato puesto para la provincia de Buenos Aires, y ahora bueno, evidentemente están midiendo todo, y a esto no hay que sacarlo, no hay que desprenderlo de otras internas como la que están protagonizando Sebastián Pareja, que es el armador de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí también tiene algunos inconvenientes el oficialismo para armar lo que se viene en provincia de Buenos Aires. Es evidente, no es porque yo lo diga, porque es evidente, todos tienen inconvenientes, pero al gobierno se le está complicando por estas situaciones internas de los últimos tiempos, el caso Adorni, etcétera, etcétera, y bueno, va a tener que trabajar duro y parejo, justamente Pareja, resolver esas cuitas, sobre todo con Karina Milei, y además va a salir, como decimos, ¿no? el latiguillo de los periodistas políticos, con la ambulancia van a salir a buscar heridos de otros partidos. No te olvides, yo recién te nombré a Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy. ¿Vos te acordás que alguna vez lo tentaron a Guillermo Britos en la provincia de Buenos Aires, allá en los albores de la Libertad Avanza? Y él, bueno, dijo que no, se quedó en Chivilcoy, se quedó con su partido vecinal de origen peronista, pero hubo charlas de Pareja de tentar a gente de otros partidos, y lo ha hecho y lo han cooptado, y ahí están en el gobierno inclusive. Así que bueno, sí. Nada, te quería aportar ese dato porque me llama la atención cómo también bajaron los decibeles con todo esto de Santilli. Sí, claro, de Adorni. Puede aparecer alguien más en el medio, qué sé yo. Fíjate, estaba buscando, ¿no? Y cómo pasa el tiempo. ¿Vos te acordás cuándo? Voy a tapar el celular así no me espías. ¿Más o menos vos te acordás cuándo asumió como ministro del Interior Santilli? Hace un año, posiblemente, digo yo, no me acuerdo. Bueno, no tengo fecha. Por ahí la tenés más cerca que yo, pero asumió en noviembre del 2025. ¿Por qué busco esta fecha? Porque, bueno, Santilli reemplazó a Lisandro Catalán cuando fue eyectado Guillermo Francos. Lisandro Catalán fue sacado al Ministerio del Interior porque era un hombre que reportaba al ex jefe de gabinete. Asumió Santilli como ministro del Interior en noviembre de 2025, con una energía muy particular, con toda la furia, podríamos decir, política, con viajes, tratando de enhebrar reuniones con gobernadores, con mandatarios provinciales que le pueden llegar a aportar un caudal político interesante para este gobierno. Y después es como que la cosa empezó a diluirse. ¿Y quién es el que habla, ¿no? Hoy como Santilli, el número puesto para la gobernación de Buenos Aires, como lo hicieron cuando se lo designó ministro del Interior? Muy poquitos, porque el gobierno está en otra cosa, el gobierno está embarrado en esta causa Adorni que no lo deja, ¿no?, gestionar de la manera que debiera. Y por eso estos espasmos de mandar proyectos sin consensuar, sin discutir, sin siquiera avisar a otros jefes de bloque, al Congreso Nacional, y bueno, a veces los errores en política salen caros y terminan pagándose, ¿no? Claro. Bueno, muy bien.
13:59. Nos Dale vamos a ir a una nomás. tanda, Luisito. Dale. 13:59, Bárbaro. 23:04. Veo el sol que se refleja en las paredes de la oficina de operación técnica. Allí está operando del arco político Javier Martínez. También Matías Urtac en las redes de Ecomedios 1220 y Claudio Rodríguez, no le voy a decir hoy Nicolás, Claudio Rodríguez, que también lógicamente es quien está allí en los cortes y en la difusión a través de las redes de lo que hacemos y de lo que sale de cada uno de los productos que trabajan en esta casa. Y nosotros, ¿no? con esta hermosa iluminación, estos farolazos que nos han puesto aquí para mejorar la iluminación, ¿no? De Sí. lo que es YouTube y todo, por que salimos nuestra imagen, Sí. pero bueno, que en algún momento nos van a hacer confesar, sí, soy culpable. Yo, mira, cuando llegué hoy le pregunté a la directora de la radio, a Marta Díaz, a ver cuál era el objetivo. Dice, mira, tuvimos que poner esos LEDs porque Luis Tarulo sale muy verde en las imágenes de bueno. YouTube. Así que demasiado. Estoy verde. No me dejan salir. Hablando de estoy verde, che, hablando un tema de espectáculo. Lo operaron a Charly García de un riñón, un problema que tenía, Sí. y por suerte está bien. Bueno, No ya que te requirió metes en el diálisis, tema nada. del espectáculo, Sí, da a la ver. segunda información que me marcaste recién en el Zócalo. Bueno, ahí en Canal 13 dice que Mirta Legrand no graba el programa del sábado por cuestiones de salud. Y Sería no el están- segundo programa al que no asiste Mirta Legrand, porque el Claro. anterior fue reemplazado por Juanita. Claro, tenés razón, así que habrá que ver qué es lo que pasa con Mirta Legrand. Sí, o a ver si hay algún parte médico, Sí. o a ver si cuál es la condición que Claro. la aqueja como para no poder grabar. Por ahí es un Claro. simple, como dicen en España, un resfriado, ¿no? Bueno, muy bien. y lamentando la muerte de Brandon y de Luis Puenzo, ¿no? Ujú. Que ocurrió mientras nosotros no estábamos en el aire, ¿no? Estos días intermedios. Pero bueno, todo así, todo vorágine. También vamos a abrir la sección de espectáculos, si te parece, Darío. claro, vamos a esto conseguir da un para todo. sponsor y Ajá. vamos a abrirla. Dale. Hacemos la pausa. Esto es del Arco Político. Enseguida más títulos. Carolina Suárez con Derecho al Consumidor y hablaremos de economía. Dale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ya salió Bank Magazine. 19 años con toda la información sobre la economía y la política. En este número, especial aniversario. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online. Ingresá a telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Del Arco Político, para saber todo lo que pasa en 2 horas de radio, todos los jueves, de 13 a 15, por Ecomedios. I fell for you like the living October, slowly going down and drown in the ocean. I couldn't feel my skin, you were all me, but I didn't complain 'cause I couldn't feel myself. And that's our relief. Our last kiss was sour as a feeling. It doesn't even matter, the rain hitting hole in my head. You do the same if you were water, but you wouldn't even touch me. Can you
The scars on my neck, bloody hands in my cheeks, your lips in mine, you kiss me while I bleed because of your lies. Our last kiss was sour as a fountain. It doesn't even matter, the rain hitting only my head. You'd do the same if you were water, but you wouldn't even touch me. Can you really tell? Our last kiss was sour as a fountain. It doesn't even matter. 6 minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la República Argentina. Subió un poquitito la temperatura, 23,4, igual que la sensación térmica. Escuchábamos Agrio como una despedida, la voz de Agustina del Arco, que acaba de sacar su cuarto tema, Good Reason. Lo pueden buscar, Agus del Arco o Agustina del Arco en las redes, y allí está también en Spotify, ¿no? Los temas que va grabando. Solo 17 años, 4 temas, no está nada mal. Por ahí nos salva, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A ver, vamos a leer un poquitito el portal que tiene que ver con Clarín. Los principales titulares dice: el gobierno logró que la reforma laboral vuelva a entrar en vigencia tras un fallo judicial. Es el tema con el que abrió del arco político como información urgente Luis Tarulo. Secretaría de Infraestructura revelan que un funcionario del gobierno tiene 7 propiedades sin declarar en Miami. ¿Y qué es lo que habría dicho este funcionario? Me equivoqué. Bueno, por tiempo indeterminado, el gobierno les prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada, algo que yo les comenté y que lo situé para que más o menos se ubicaran cuál es el punto de partida. Es una nota puesta por TN el día domingo, en el que se exponen algunos lugares de la Casa Rosada vinculados con espacios comunes, dicen, pero que también se indica dónde hay algunos despachos y demás, realizado por un panelista o columnista de un programa del día domingo con anteojos inteligentes. No fueron con una cámara, no pidieron formalmente la posibilidad de grabar en la Casa Rosada, no hubo una autorización expresa de las autoridades competentes, de Javier Lanari, el director de comunicación. Me parece desatinado o me parece inapropiado, vamos a sacar desatinado, me parece inapropiada la forma en la que se hizo aquella nota, pero me parece sí desatinado por parte del gobierno prohibir el ingreso a todos los periodistas y hablar de una cuestión de espionaje por la realización de esta nota. Insisto, una sala de periodistas casi cerrada, algo que no ocurrió hasta donde yo tengo uso de razón, no ocurrió en la Casa de Gobierno jamás. Por los pasillos, el malicioso apodo interno del jefe de gabinete y la frase de Milei sobre Manuel Adorni es una cosa que escribe Pablo de León, habrá que verlo, será un tono jocoso seguramente. Causa judicial por su patrimonio, Adorni pagó $8.900 en efectivo por el hotel de Aruba e investigan más viajes a Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro. Bueno, esto que le fue comentado en la columna por Luis Tarulo. Y ya que acá figura Río de Janeiro, un asiduo viajero, un asiduo turista, un asiduo visitante de Río de Janeiro es el ex secretario de Comercio Matías Tombolini, ¿no? Cuestionado por la forma en la que el gobierno de Alberto Fernández, pero básicamente desde el entorno de Sergio Massa, el modo en que se entregaba la CIRA a aquellos certificados que tenían que tener para acceder a dólares baratos los que iban a importar. Bueno, la revista Noticias creo que lo puso a Matías Tombolini, que en la campaña decía que estaba muy difícil llenar la heladera y en un lujoso departamento de muchos metros cuadrados y heladera de doble puerta mostraba por ahí lo que él decía le faltaba. Bueno, viaja muy seguido a Río de Janeiro, allí fue capturado con algunas imágenes por la revista Noticias. Guerra del Medio Oriente, Trump dice que cerró herméticamente el estrecho de Hormuz, pero Irán se atribuye el control y sube el petróleo. Veía que está en este momento $105, $105, un tema que vamos a seguir un ratito nada más y que decíamos que es una de las cuestiones que está marcando nuevamente esto que tiene que ver con la jornada económica, el precio del petróleo en
en el mundo, afecta, por cierto, las economías y afecta los valores de los distintos productos. De hecho, después lo vamos a leer para no cometer ningún error, la empresa productora de preservativos más importante del mundo comunicó que sus productos van a aumentar justamente por lo que tiene que ver con el incremento del precio del petróleo, nada más ni nada menos. Pero bueno, hablando de la economía y de las repercusiones en el mundo de la guerra del Medio Oriente, tenemos que hablar de la economía doméstica, porque para algunos está todo bien, para otros esto no tiene salida, para otros o se mata la inflación o se crece. Si se mata la inflación y no se crece, subirá el desempleo. Montones de fórmulas que según a quien uno consulte aparecen allí en la mesa de análisis. Pero bueno, para poner un poco de luz en todo esto, estamos con Camilo Tiscornia. Él nos va a ayudar a comprender un poquitito esto que está ocurriendo en la economía doméstica, que lo ha llevado al ministro de Economía, Luis Caputo, a decir que bueno, que la economía él está haciendo todo lo que dicen los manuales, que lo que se necesita es un consenso político y habrá que ver entonces la estrategia del gobierno nacional con los gobernadores, cómo funciona. Pero bueno, entonces Camilo Tiscornia es licenciado en Economía de la UCA, director de CIT, en Cotter y Tiscornia, asesores económicos. Camilo, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda, ¿cómo le va? Camilo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te voy a tutear, bueno, como siempre, gracias por atendernos. ¿En qué punto está la economía argentina? Porque hay algunos que la ven de maravillas y otros dicen este esquema, si sigue por la misma ruta, no cierra. Mira, yo creo que hay que poner en cierta perspectiva, ¿no? El gobierno actual implementó un cambio de rumbo muy importante que venía trayendo el gobierno anterior, que ese rumbo sí que no daba para más, definitivamente, y que se encaminaba a una cosa muy peligrosa. El actual gobierno ha hecho muchísimas correcciones para atacar la cuestión fiscal, que yo creo que era central, y eso ha dado muy buenos resultados en términos de baja de la inflación. La situación es completamente distinta de la que había tiempo atrás, pero lógicamente corregir todo eso lleva mucho tiempo y aparte lo que implicaba una pérdida de poder adquisitivo grande, porque había un atraso en una enorme cantidad de precios, incluidos los servicios públicos, por los cuales ahora se está pagando mucho más de lo que se estaba pagando antes, con lo cual evidentemente cuando uno compara, algunas comparaciones que se hacen contra aquel momento, y en alguna medida el ingreso es menor, sin ninguna duda, pero porque aquel ingreso era falso en cierta forma, ¿no? Entonces me parece que esas correcciones eran necesarias y eso obviamente fue bastante traumático. Después dio lugar a una mejora bastante interesante entre segunda mitad del 2024 y principio del 2025. Luego vino todo el tema de las elecciones que complicó mucho y yo creo que estamos en una especie de momento de transición. Me parece que venimos de un verano en donde algunas cosas no anduvieron del todo bien, la actividad anduvo medio floja, la inflación subió, pero me da la sensación de que estamos en un punto de quiebre que podría dar lugar a algo mejor próximamente. ¿Cuáles son las estimaciones respecto de la inflación, ¿no? Una inflación que viene repuntando de a poquito desde hace, si no me equivoco, 7, 8 meses, que nos ha dejado un 3,4 en el último mes de marzo. ¿Cómo la tienen ustedes para abril? Y según ustedes, cuando digo ustedes, es Cotter y Castiglione, ¿cómo puede seguir la inflación a lo largo del año? Nosotros lo que estamos viendo en el mes de abril es una baja bastante importante, no se va a repetir ese 3,4 que hubo en el mes de marzo, va a empezar con 2, veremos 2 y cuánto, creo que hay chances de que sea 2 corto, ya vamos a ver a medida que termine el mes, pero este mes no tenés el efecto del pico de los colegios, los alimentos y bebidas se han frenado bastante, los aumentos de servicios públicos, que también han sido un factor importante, también son menores. Lo que juega en contra definitivamente es el aumento de los combustibles, pero por un tema de arrastre, porque la mayor parte del aumento se dio entre fin de febrero y la primera semana de abril. En las últimas 2 semanas, te diría, ha habido más estabilidad en el precio de los combustibles. Entonces, por cómo se mide la inflación, eso hace que el efecto del aumento de los combustibles quede repartido entre marzo y abril. Entonces, me parece a mí que abril ya va a ser bastante menor que marzo, y hay chances, si los combustibles se estabilizan, de que también mayo pueda ser menor. Veremos cómo siguen las cosas, ¿no? Camilo, la determinación del Banco Central de reducir los encajes, es decir, la plata que tiene que tener inmovilizada cada institución bancaria, ¿apunta a que haya más pesos en la plaza? ¿Cómo puede repercutir esto en el consumo?
Sí, apunta a bajar las tasas de interés, ¿no? Sobre todo las que cobran los bancos, porque el Banco Central ha ido validando una reducción de tasas de interés en el mercado, en algunas tasas en las que el Banco Central opera más, pero eso no se ha trasladado del todo a tasas para créditos. Entonces, la baja de encajes y algunas modificaciones más que hizo el Banco Central apuntan a tratar de que las tasas que los bancos cobran puedan ser más bajas. Sumado a eso, también el Banco Central de alguna forma ha implementado, a partir del anuncio que se hizo la semana pasada, de que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, alguna modificación justamente en cómo gestiona parte de su política para tratar de que las tasas de interés no tengan tanta volatilidad. Yo creo que ese es otro elemento muy importante que hubo, te diría, desde julio del año pasado hasta prácticamente fin de año, que es que las tasas de interés tuvieron picos tremendos. Eso restringió mucho el crédito, aumentó la mora de los créditos y frenó mucho la actividad económica. Bueno, el Banco Central está tratando de cambiar eso ahora para tratar de evitar esos movimientos tan bruscos de las tasas de interés. Por eso también te decía que me parece que esa es otra de las cosas que suma a pensar que pueda haber alguna mejora en los próximos meses. Estamos hablando con Camilo Tiscornia, es director de CIT Asesores Económicos. Camilo, la pregunta es, pues yo recién marcaba, para algunos está todo bien, para otros hay que hacer correcciones, para otros, es momento de advertencias como las que ha hecho Arriazu. Digo, si el Banco Central o si el gobierno está comprando dólares como no había podido comprar casi en 2 años de gestión, si las reservas están aumentando, si de acuerdo con lo que dice Caputo la macroeconomía está bien, si se sigue conservando déficit cero, superávit, ¿por qué tiene que salir el ministro a pedir garantías a unos organismos internacionales, $2.000 de acá, $3.000 millones de allá, el acuerdo con el fondo? Cuando uno pide garantías no es porque, lo que tiene no alcanza, o lo que tiene no está del todo bien. Mira, hay varios temas para notar, ¿no? El gobierno no quiere salir a tomar deuda del mercado, yo te diría, no porque no pueda, sino no sería tan razonable. Perdóname, hago un paréntesis ahí. ¿Vos creés realmente que el gobierno puede salir al mercado internacional? Yo creo que puede salir al mercado internacional. Para justificarlo, digo, vos fijate que el riesgo país con el gobierno anterior había llegado largamente a varios miles de puntos, ¿no? Sí. Es más, el año pasado, antes de las elecciones, había llegado como a 1.500 puntos. Exacto. Hoy en día está en medio de este lío internacional, está en 500 y pico cortos. 44 es la información de este momento, mirá. Más 4 puntos de las tasas que hay en Estados Unidos. Imagínate, estás hablando de una tasa que todavía estaría cerca de un dígito. No es una tasa imposible para colocar, pero es una tasa cara, que el gobierno evidentemente no quiere pagar. Entonces, me parece que ese es un primer punto para notar. El otro punto es muy interesante también, que sale justamente al no querer colocar en el mercado internacional. Por el costo, el gobierno ha intentado colocar bonos en dólares en el mercado local, y vos viste que desde fin de febrero está colocando un bono al 2027 y otro bono al 2028. Es decir, uno antes de las elecciones y otro después del cambio de gobierno. Y ahí lo que uno ve es que hay un salto muy importante en la tasa que el mercado demanda. Entonces, ¿qué te muestra eso? Que evidentemente el tema político sigue estando presente, y eso se incorpora a las tasas de interés. Ajá. Entonces, evidentemente yo creo que por más que el riesgo a país haya bajado a un nivel mucho más razonable, todavía sigue siendo un poco elevado para lo que sería razonable para colocar deuda. Entonces el gobierno, hasta que no se pueda despejar ese riesgo político, intenta ir por estos otros caminos que en el fondo son más baratos, o sea que a la larga te diría que para finanzas públicas son positivos. Ahora, tarde o temprano hay que retomar el acceso al mercado, pero evidentemente, aunque parezca increíble, la incertidumbre política sigue jugando un rol en la Argentina. Ahora, Camilo, ¿no sentís que el riesgo político o la incertidumbre política solamente va a finalizar con las elecciones del año que viene, del 2027? No sé si va a finalizar con las elecciones del año 27 realmente. Yo creo que va a finalizar el día que una alternativa que proponga políticas macroeconómicas disparatadas como las que vivió la Argentina en los últimos años no tenga chances genuinas de ganar las elecciones. Claro. Mientras esa alternativa exista, el riesgo político va a estar y va a ser fuerte en la Argentina. Eso es lo que otros países en la región han logrado de alguna forma desterrar. En todos los países hay posiciones extremas, pero en materia de política económica se ha logrado en muchos países de la región
que antes no existía, se ha logrado algún tipo de consenso o alternancia que no es tan riesgosa desde el punto de vista de las reglas de juego generales de la macroeconomía. Y eso es una diferencia esencial que en la Argentina todavía no está. Claro. La última, ustedes son asesores y bueno, la pregunta es, ¿alguien que estaba pensando, algunos de los que estaba pensando en la Argentina para invertir, les ha dicho, y si esperamos al 2027 para ver qué pasa, o están dispuestos a seguir el camino que habían trazado? Yo creo que hay de todo. Hay empresas que todavía no se animan, hay empresas que tal vez ya están en la Argentina, que ya conocen cómo es el juego en la Argentina y que entienden que hay riesgos, pero hay oportunidades también, con lo cual te diría es diverso, depende de los sectores también, depende de la historia de las empresas, hay muchas variantes. Yo creo que justamente esta diversidad proviene de que el gobierno actual ha propuesto un cambio enorme en las reglas de juego de la economía, que yo creo que son mucho más razonables que las que había antes. Habrá cosas para mejorar, en cualquier caso siempre hay desafíos, no existe, creo yo, una situación óptima en la que no haya nada para corregir, siempre va a haber desafíos, cosas para mejorar, pero me parece que el rumbo que vamos tomando es mucho más razonable y se parece más a las alternativas que hay en cualquier economía del mundo. Camilo, ¿me repetís la proyección para el mes de abril que tienen ustedes en inflación y con esto? Yo creo que va a estar en 2 y pico, no te podría decir cuánto, tal vez 2 corto, pero veremos cómo se desenvuelve el resto del mes. Ajá. Pico de jilguero, pico de cigüeña, te preguntaría, pero bueno, todavía no lo tienen. Camilo, como siempre, 1.000.000 de gracias, muy amable. Saludos, hasta luego. Bien. Camilo Tiscornia es licenciado en Economía de la UCA y director de CIT, Cotter y Tiscornia, asesores económicos. Bueno, 2 y pico, lógicamente me parece que el gobierno lo vería con muchísimo agrado. El tema es esto, ¿no? ¿Qué tipo de pico? ¿De cigüeña? ¿De gallina, de jilguero, de cabecita negra? Hay que ver el tamaño de ese piquito. ¿2 y cuánto? ¿2 y 3? ¿2 y 2? ¿2 y 7? Bueno, venimos de un 3-4 y algún arrastre seguramente va a dejar, pero lo importante es esto, ¿no? Que se visualiza un abril a la baja. Esto va a ser una bocanada de aire fresco para el gobierno nacional que, como lo venimos diciendo, no puede salir de las internas, no puede salir de cuestiones vinculadas con causas judiciales, no puede salir de Adorni, no puede salir de Libra, y eso lógicamente está generando ruido. En este momento, el dólar oficial, 1.405, el dólar blue, 1.420, el riesgo país, 543. Desde que dejé de hablar con Tiscornia, ahora justamente bajó un puntito. Yo le había dicho 544, bueno, ahora 543. Y sí, recordemos, durante el gobierno de Alberto Fernández, llegamos a tener 1.552 de riesgo país. Y lógicamente no era para una corrección, porque sea donde apuntaba justamente Camilo Tiscornia, porque dijo estas políticas más razonables que... No, estas políticas no la podemos comparar con las anteriores, porque las de Alberto Fernández, de Sergio Massa, de razonables o de racionalidad no tenían nada. Se timbiaron la Argentina. Así que la expectativa, lógicamente, que generó la llegada de Javier Milei al gobierno y, lógicamente, la evolución de su gestión. Hacemos una pausita, la vamos a adelantar a las 14:23. Nos queda justamente Carolina Suárez, es especialista en derechos del consumidor. Me voy a pasar, antes de ir a la tanda, voy a pasar por el portal de La Nación para ver por dónde transita. Y bueno, claro, el título con el que abrimos el programa, vinculado con la Cámara de Trabajo, que dejó en suspenso el fallo del juez que frenó los artículos de la reforma laboral. Tensión con la prensa. El gobierno prohíbe el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, y hay una foto de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada, una fotografía justamente casi recostado sobre lo que es la reja que separa la Plaza de Mayo de la Casa Rosada, o mejor dicho, la arteria que pasa por allí. Bueno, todos posando fuera del lugar habitual de trabajo, que es la sala de periodistas. El padre de Vaca Muerta, cómo hizo Balucho para convertir un cheque en blanco en una empresa de 8.000 millones de dólares. Máxima atención, con un video Irán exhibe su control sobre el estrecho de Hormuz,
tras el fracaso de las negociaciones de paz. Bueno, ayer lo vi, lógicamente esto difundido por el gobierno iraní, por la Guardia Revolucionaria, por los medios de comunicación iraníes, que tenía que ver cómo se abordaba un petrolero, cómo fuerzas iraníes en una lancha rápida abordaba un petrolero que trataba de eludir el bloqueo y seguir su derrotero. Después dice también un hecho inédito: Pagano denunció a Milei a la justicia por impedir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada. Mirá vos, un tema que tiene que ver con la foto que yo les comentaba recién. ¿Y por qué lo ha hecho Pagano? Porque es legisladora, pero también ella viene de una matriz periodística, una periodista económica que trabajó para distintos medios, y seguramente eso fue lo que la motivó a generar esta denuncia a Milei. Vamos a ver qué dice solamente el encabezado. La diputada nacional y ex integrante de La Libertad Avanza reclamó que se investigue al presidente por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Bueno, me da la impresión que en esto Javier Milei tranquilamente puede quedar al margen. Esta no es una decisión que tomó Milei, esto es algo que viene de la Secretaría General de la Presidencia, de Karina Milei, del director de comunicación, Javier Lanari, o de la Casa Militar, por cuestiones de seguridad, porque lo que se ha dicho o se ha considerado de manera aparatosa, sobreactuada, que la nota hecha por el periodista de TN con anteojos inteligentes fue un hecho de espionaje. Bueno, por acá pasan los principales títulos de La Nación a esta hora. Entonces vamos a hacer una última pausa en Del Arco Político, así después anticipamos los títulos que tenemos con Carolina Suárez, algo que está quedando allí en el terreno judicial, porque justamente hay otros temas que se están ventilando que tienen que ver con la AFA, que tienen que ver con tu vecino, que tiene que ver con los jueces que actúan, con los que se apartan, etcétera, etcétera. Hacemos una pausa y después más Del Arco Político. Vamos la radio. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Estás escuchando Del Arco Político. Estás en Ecomedios, AM 1220. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my
summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies, no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what it is. 30 minutos pasaron de las 2 de la tarde y subió un poquitito, una décima, pero 23.5 la temperatura, igual que la sensación térmica. A ver si podemos ir ahora y si me acompaña la tecnología para saber cómo va a estar, a ver, mañana y el fin de semana. Pero precioso, precioso. Viernes 15 de mínima, 23 de máxima. El sábado 15 de mínima, 23 de máxima, que se repite. Y el domingo 13 de mínima, 20 de máxima. Es decir que vamos a tener un pronóstico, vamos a tener un fin de semana, perdón, es lo que quería decir, un fin de semana verdaderamente muy, pero muy agradable. Hoy el día va a estar soleado, igual que mañana. El sábado un poquitito nublado, pero el domingo ya el sol vuelve a aparecer. Así que el pronóstico en cuanto a temperatura y en cuanto a sol o no sol, parece que va a estar fantástico. Yo recién les comentaba de este titular de La Nación. El gobierno prohíbe el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, un tema que yo ya desarrollé, pero me vuelvo a enganchar con esto porque, claro, está la fotografía de la mayoría de los acreditados en la Casa Rosada. Ahí vemos a queridos amigos, vemos colegas de trabajo de toda la vida, posando frente a la Casa Rosada porque no han podido ingresar a su lugar de trabajo. Ese lugar de trabajo es donde estaban acreditados y bueno, tuvieron que hacer o seguir con sus tareas desde las mesas de un bar, ¿no es cierto? Allí un bar frente a la Casa Rosada, donde se instalaron prácticamente 10, 12 periodistas con sus notebooks, con sus laptops, con los teléfonos para seguir cumpliendo con su tarea profesional. Ha habido declaraciones de Javier Lanari, justamente yo lo decía hace algún rato. Lo que se dice es que se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal. Esto está consignado en un tuit del propio Javier Lanari, que pone: aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de la Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad. Bueno, lo que llama la atención es que esto se produce justamente en un día en el que el presidente Javier Milei tiene actividad allí en la Casa Rosada. Ustedes saben que el presidente trabaja mucho también, sacó el mucho, esto para no ser para ser un objetivo, trabaja en muchas jornadas desde la residencia de Olivos. Bueno, hoy tiene agenda y a las 14 el presidente va a recibir al empresario estadounidense Peter Thiel, que es uno de los más influyentes de Silicon Valley, nada más ni nada menos vinculado con esta presencia, ¿no?, de un referente muy, pero muy importante de la industria tecnológica y militar de los Estados Unidos. Thiel es, además, como si fuera poco, un aliado de Donald Trump. Bueno, todo esto pasa y digo, a ese lugar donde están trabajando los periodistas, este bar improvisado de sala de prensa, se acercó justamente Javier Lanari, director de comunicación de la Casa de Gobierno, para hablar, o secretario de comunicación, para hablar justamente con los periodistas y exponer el por qué se les había quitado la posibilidad de ingresar. Ustedes saben que a través de la Casa Militar, que es un órgano que, es políticamente conducido por Karina Milei, por la Secretaría General de la Presidencia, o por la secretaria en este caso. La Secretaría es la institución que comanda la Casa Militar. Denunció penalmente a 2 periodistas de la señal TN, como lo había dicho. Tiene que ver con Luciana Geuna y Diego Salerno, que es el que llevaba adelante
esto de realizar con sus anteojos inteligentes la nota en La Rosada. Pero a todo esto que está pasando y a las decisiones destempladas o equivocadas, bueno, hay que sumarle lo dicho o lo publicado por el presidente Javier Milei cuando, en las últimas horas de ayer, desde todavía periplo en Israel, tuiteó: basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. Chao. Escribió el miércoles por la tarde el mandatario en la cuenta X. Basuras repugnantes sea modo de título, y me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas. Bueno, recordarle a este hombre que se inició prestándose a shows televisivos en programas como Intratables, que por la coyuntura política, por la corrupción del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, tuvo la posibilidad electoral y el apoyo de la ciudadanía a través del voto de convertirse en presidente. Recordarle a este Javier Milei que estas basuras inmundas, no estoy hablando de los periodistas de TN, estoy hablando del periodismo en general, como él habla acá, estas basuras inmundas y estas basuras repugnantes son las que han llevado a la justicia las principales causas de corrupción, de robo y de saqueo de la Argentina. No tengo tan presente que ni Javier Milei, insisto, aprendiz de cómico en alguna época, en programas como Intratable, hoy presidente por el voto popular en la Argentina, no tengo tan claro que haya sido ni Milei ni el procurador del gobierno el que haya impulsado causas que tienen que ver con las principales investigaciones profundas que se llevan hoy adelante en la justicia, incluidas Libra, incluidas Tápito Villino, incluidas las que llevaron a prisión domiciliaria a Cristina Kirchner o las que se están ventilando la causa Cuadernos. Sería bueno que el presidente retomara un poquitito la senda de la cordura y que en lugar de basurear, insultar y meter a todos en la misma bolsa, pueda distinguir entre lo que él considera malo, los que ejercen con honestidad la profesión, e inclusive los que a él le dieron micrófono cuando en la calle, como se ve en varios videos de aquella época, los taxis ni siquiera le paraban. Me dicen que está en línea Carolina Suárez. Caro Suárez, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Bien, la verdad muy bien. Que te escuchaba y firmo al pie de tus palabras porque hoy pensaba en el caso Cira, ¿no? Que tanto hemos hablado durante todos estos años, que tanto daño le hizo al país, ¿no? Si nos detenemos ahí porque por ahí la gente pierde de vista eso, el perjuicio que significó el arrepentimiento de los empresarios, y con quienes hablaron fueron con los periodistas, ¿te acordás, Claro, Darío? tal cual, absolutamente. Se filtró y fue la investigación periodística la que llevó. Todas las investigaciones que llegan a la justicia inician en un solo lugar, a través de algún periodista, no importa si el medio es pequeño o grande, gráfico, televisivo, radial o de nuevas tecnologías, que llevan adelante esto, y la verdad es que es muy triste lo que se está viviendo, ¿no? Y que va avanzando y que va avanzando. Bueno, efectivamente. Sí, vamos con los títulos de esta jornada. Caro, coincido plenamente con vos e inclusive me voy a tomar el trabajo para la semana que viene tal vez de ver cuáles son las causas relevantes que ha impulsado el gobierno, porque no lo tengo demasiado claro, o me parece que no hay, o si las hay muy pero muy poquititas. Como decís vos, todo se ha ventilado a través del periodismo que ha ejercitado tareas de investigación y que han puesto, ¿no?, de relieve causas que, bueno, que nada más ni nada menos hoy tienen a una expresidenta 2 veces de la Argentina con prisión domiciliaria. Y después, lógicamente, porque también lo dije en una parte anterior del programa, no comparto de ninguna manera la forma en que el equipo de TN consiguió aquella nota. Yo lo hubiese hecho diferente, con un pedido formal, con una autorización formal, y no con anteojos inteligentes para capturar de manera subrepticia imágenes que después
pretendieron y cómo efectivamente lo hicieron, pusieron en el aire. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. A una equivocación, un error, una provocación, y si lo considera la justicia, que tendrá la posibilidad de actuar, lo considera un delito, no se le puede responder con una enormidad de determinación presidencial o política de dejar a los periodistas en la calle y prácticamente clausurar la sala de prensa, como no ha ocurrido en las épocas más nefastas de la Argentina, ¿no? Totalmente. Bueno, Bueno. tenemos que avanzar, Darío. Adelante, ¿Qué vamos a hacer? adelante. Vamos a hablar de un tema que sé que te gusta y tiene que ver con con el precio que estoy pagando de las cosas. Viste que nadie se quiere hacer cargo de eso. Y uno de los que muchas veces se convierte en el punto de críticas es el transporte. Y más cuando se da este conflicto internacional del petróleo del Medio Oriente que termina en el gasoil, en la suba del precio del gasoil. ¿Qué dicen desde FADEA, que es la federación que nuclea a los transportistas de carga? Bueno, señores, nosotros no ponemos el precio de las cosas. Nosotros no definimos cuánto valen los productos, o en este caso los alimentos de la canasta básica. E hicieron un informe, la verdad que fue interesante, para conocer la incidencia del flete, por llamarlo así, en el valor final. Tomaron 3 productos ellos, 1 kilo de yerba, una botella de aceite de 1 litro, en realidad de 950, y 1 kilo de azúcar. Y hicieron todo el caminito, digamos. A ver, salimos de una planta desde Misiones y llegamos a Buenos Aires con una tonelada de yerba mate, hacemos esos 1.200 kilómetros, y cuánto me referencia esto en el producto final. Sobre un valor de referencia que tomaron de 4.919 pesos el paquete de yerba de 1 kilo, 87 pesos con 62 es lo que representa el valor del transporte. Para entenderlo así, 1.8%. E hicieron toda la cuentita. Sé que son muchos números y que marea, pero es interesante ver, ¿no? Imaginarse todo ese camino y entender que muchas veces cuando decimos aumentó 10% el gasoil o tenemos 30% de incremento en transporte, no se aplica en el precio final del producto, y esto es lo que justamente buscaron hacer desde FADEAC. Así que es interesante este trabajo, lo hicieron, como te decía, también con el aceite y con el azúcar. El impacto en el caso del aceite fue también de casi lo mismo, en un porcentaje de 1,8%, y de 5% para el azúcar transportado, claro, desde Tucumán a un supermercado de la ciudad de Buenos Aires. Esas son las referencias. En la misma semana que hablamos de esto, de cómo se construyen los precios, también salió FADA, los conocemos, ¿no? Es la fundación que trabaja temas de agro. Y más allá de hacer análisis, viste que siempre vemos esos gráficos, nosotros que estamos acostumbrados como periodistas, de ver 1 litro de leche, 4 vasitos, 1 vaso, son impuestos, que siempre nos lo recuerdan. Bueno, en todo el informe me pareció interesante que estaban remarcando la baja del consumo de carne. Mucho más marcada de lo que incluso lo hacía FICRA o el IPCBA. Ellos tienen un informe actualizado que en el último año el descenso te va a impactar, 5 kilos, dicen ellos. 5 kilos menos de carne vacuna es lo que se consume, y así pasa de 49 a 44,5 en nuestro país. Y lo asocian 100% a qué? Obviamente al precio. El reemplazo natural se convirtió en parte el pollo, y el gran ascenso lo tuvo la carne de cerdo, que ahora además está llegando de Brasil nuevamente. 1,5 kilos más fue lo que se incrementó el consumo de esta carne porcina en nuestro país. Claro, es que lo vemos en las carnicerías, ¿no? Hay ofertas, hay promociones, y lo empezamos a ver un poco más en las recetas o en las cocinas, incluso de los hogares. Entonces eso hizo que la gente se acostumbrara a comer cerdo. Claro, cuando vemos los precios, tenés en promedio casi 70%, 66% de suba para la carne, con una inflación del 33% interanual. ¿Cuánto aumentó el cerdo? Quedó 13 puntos por debajo de la inflación. Creo que ahí está dada la ecuación y se explica. ¿Me repetís, Caro, el incremento de la carne vacuna, el porcentaje de incremento? Mira, 66. Estamos tomando los principales cortes. Sí, claro, que casi duplicó la inflación. Sí. Porque fue 35.1.
Sí, hay cortes que están en 70, 71, algunos cortes, así que por eso te tomé un promedio, Sí. pero duplicó la inflación claramente la carne vacuna, Sí. y eso es lo que además se da un doble fenómeno. Cuando vos dejabas de consumir carne, en un país como el nuestro, muy particular, alguna alternativa a lo largo del año, sí, es el pollo, sí, como reemplazo, el huevo, ya sabemos que ha sido el huevo en gran parte porque somos el mayor consumidor del mundo actualmente, pero la otra alternativa, ¿cuál era? Mirabas con cariño la verdulería, ¿no? Pero hoy la verdulería se ha convertido en un lugar caro también, entonces por eso es que se ven otras, buscar alguna que otra alternativa ya que deja de estar en lugares de consumo de frescos y vamos al almacén. El reemplazo, ¿por qué? La suba de consumo de arroz. Ahí tenés una explicación. O la suma de más consumo de harina. Bueno, ahí tenés otra explicación también. Sí, claro. Todas situaciones que repercuten en lo que es, en definitiva, la alimentación de la gente, ¿no? Una alimentación que hoy atraviesa algunos umbrales dramáticos, en los que se consume mucha harina, los que se consume mucho azúcar, patrones por ahí que no se condicen con lo que es una dieta equilibrada, pero bueno, son etapas que, bueno, la han pasado algunos otros países en situaciones de crisis, tal vez más profundas que la Argentina, pero todo esto tiene variación en lo que es la buena alimentación, en definitiva, de un ser humano. Me quiero corregir en cuanto a un número que yo dije casi duplicó, la inflación del año pasado fue 35,1, me quiero corregir que fue 31,5, ¿no? Para que no quede ahí flotando esto que tiene que ver con el error. Y respecto de la verdulería, el otro día ingresé a una verdulería de barrio a comprar y justamente la expresión del verdulero al que conozco, bueno, por fin, alguien que entra, no pasa nada. Le digo, ¿pero por qué? Dice, la última semana ha sido terrible, el frío que hemos tenido acá en cuanto a las ventas, imposible. Bueno, el parate se da, no solo lo que tiene que ver con las distintas carnes, vacuna, porcina, aviar, sino también en la verdulería, como lo marcás, ¿no? Sí, totalmente, y eso se nota, por eso digo que donde vas viendo que la gente muta en lugares que va comprando. Claro. Las ferias, sí. Perdóname. Hola, Luis. ¿Cómo va, Luisito? No te saludé. Bien, no hay problema. Viste que ahora está de moda la carne de burro, parece que se va a poner de moda, ¿no? Con esta historia, bueno, no. Sí. Yo te doy un tip para que vos tomes la delantera, porque ya todos están hablando del burro. Tomá la delantera vos, porque me parece que se viene la carne de jabalí. Viste que volvió la noticia estas notas que vienen periódicamente, que el jabalí es una plaga ya y que parece que en algunos lugares se busca habilitar la caza todo el año. La carne de jabalí es rica, ¿eh? Yo lo he comido en escabeche y es interesante. Así que vos metele con esa investigación que me parece que vas a hacer punta si vas por ese lado. Si ustedes me ayudan por el año, creo que fue 2018, seguramente de alguno de esos picos de aumento de carne, en que se empezaron a hablar de alternativas. ¿Se acuerdan? Sí. La carne de llama, toda una polémica. Que en el norte es consumida, pero nosotros la vemos pobre. Nos parece más la llama que otra cosa, ¿no? El guanaco en el sur. Es muy rica. El guanaco en el Claro. sur, búfalos. Sí, el búfalo, ahí va, justamente. Creo que fue 2018, entre 2018 y 2019 que buscaban establecer la carne de búfalo, que es muy consumida en Brasil, además de en Estados Unidos. Claro. Es una alternativa. Creo que nosotros no estábamos acostumbrados en cuanto al paladar por el tipo de carne. Si ustedes probaron alguna vez la carne de cebú, que ven en Brasil, por ejemplo, uno tiene que ser sincero. Y es casi un sincericidio mío. La calidad de la carne es distinta. Es más dura, ¿no? Por más que uno sea bueno en la cocina y le busque alguna alternativa o la cocción sea más larga, no es el mismo sabor. Y me da la sensación como que con estas otras carnes alternativas pasa algo similar. No voy a hacer el meme pobre de la pobre notera de un canal colega que tuvo que ir a comer carne de burro y ponía cara y no podía masticar un pedacito, ¿bien? Pero además, Pobrecita. viste, una cuestión cultural, el burro te da lástima, te acordás de Platero, viste, todas esas cosas, pero el jabalí es un chancho. Te llevan a la peor de la infancia. El jabalí es un chancho salvaje, lo que pasa es que por su crianza, por su hábitat, todo es más duro, Claro. viste, el chanchito, el lechoncito le das maíz, le das leche cuando es chiquitito, viste, es otra cosa. Creo que va a ser creo que sacando las cuestiones de consumo local como la que hemos repasado recién en el mapa mental,
creo que no va a calar porque el argentino está acostumbrado a la carne de vaca, es la verdad. Sí, sí. ¿Puede consumir ahora más cerdo? Sí. ¿A qué responde? Al bolsillo. Algún corte puede quedar y llegar, bueno, como digo siempre un poco en chiste, como los tequeños, veo que todo el mundo come tequeños ahora en Buenos Aires. Bueno, o como alguna moda de la que viene y se queda. Pero no va a avanzar más, sinceramente, en lo personal. Por supuesto son modas, y el problema, creo que lo habías hablado, Darío, la semana anterior con el titular de Cicra, Schiriti, justamente que no es algo que se va a resolver rápidamente, lo que sucede hoy con la ganadería y puntualmente para que esto haga que descienda el precio de la carne. Así que nos vas a acompañar un tiempito más. Por lo que me da a mí, desde el punto de vista y por lo que he analizado con algunos del sector de la carne, ojalá cambie, ¿no? Y ni hablar del avance, que no sabemos bien dónde quedó, porque dicen que no afecta, pero nunca lo sabremos, por lo menos ahora, de aquella negociación con los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de las toneladas que ahora se habilitaron para esta cuota nueva de toneladas que se habilitaron para el mercado norteamericano, que tampoco les cae en gracia a la gente del país del norte, que bastante enojada está con su presidente por lo que está sucediendo por estos días? Antes de irme, quiero hacer un repaso rápido por tema combustible. ¿Vieron lo que está sucediendo en Europa, no? La suba de precios de los boletos de avión. La suspensión de Lufthansa para 20.000 vuelos. ¿Sabés que ayer cuando lo vi, Caro, dije, ¿esto será una fake? Y efectivamente, 20.000 vuelos han cancelado Lufthansa. Sí. En el análisis, cuando uno ve los vuelos, eran distancias muy cortas y eran esos vuelos que por ahí son medio, no digo low cost, pero los que están más relegados. Claro, lo que tratan de sacarse de encima son compromisos que son a larga distancia en cuanto al tiempo, que pueden cancelarlos o que por ahí no son rutas tan demandadas. El problema, pero que es real, es que ellos no saben a esta hora cuándo se va a resolver este conflicto de fondo. Por tanto, tienen una cantidad de combustible con cuenta regresiva. Claro, nosotros lo miramos y decimos, bueno, en el último de los casos, ¿qué se va a trasladar eso a la Argentina? ¿Vuelos más caros o algún inconveniente en alguna ruta si queremos ir a Europa, por decir algo, no? Pero no, el problema cala más hondo. Y creo que la próxima semana, por ahí, Darío, no te voy a marcar agenda, pero creo que va por ahí la mano, el gasoil. No el precio del gasoil, si está alto o no, o cómo vaya a cotizar, sino que va a ser un problema porque no se consigue. Claro. Es algo que están muy preocupados las estaciones de servicio de nuestro país. Y cuando hablamos del gasoil, para que la gente entienda, eso afecta al transporte de cargas, afecta al campo. Entonces es como algo que comienza y que tiene consecuencias automáticas prácticamente. Así que va a estar ahí un gran problema si esto no se resuelve, y no sé qué les parece a ustedes, pero yo siento como que no se va a resolver tan rápidamente el conflicto de fondo. Tal cual. Así que bueno, veremos cómo sigue avanzando. Caro, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, un beso. Beso para ustedes, hasta la próxima semana, chao. Que sigas muy bien. A ver, recuerden, me lo hace recordar a mí justamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Franco Colapinto, Roadshow Buenos Aires 2026. El domingo 26 de abril, es decir, vuelve la Fórmula 1 a la ciudad con un circuito especial de Franco Colapinto por Palermo. Después de 14 años, un auto de Fórmula 1 va a circular por la ciudad y Colapinto será el primer argentino en conducirlo. Las avenidas del Libertador y Sarmiento será la pista con un circuito callejero de 2 kilómetros. El evento contará con 4 exhibiciones automovilísticas y varias actividades durante el día. La ciudad se posiciona como capital mundial del deporte, con eventos deportivos internacionales y como centro de cultura y entretenimiento para los porteños. Yo en este momento no tengo tiempo porque ya casi nos vamos, pero les sugiero que se remitan a la información que está difundiendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a los cortes. Lo están haciendo por todos los medios, podés ingresar en las redes del gobierno de la ciudad porque va a haber cortes muy importantes a partir de hoy. Hoy
el viernes y el fin de semana se intensifican a propósito de esto que tiene que ver con Franco Colapinto en la ciudad de Buenos Aires. Lo último, Luisito, que queremos cumplir con los horarios, dale. Bueno, por supuesto, lo de Diego Maradona, sigue el juicio por Maradona. Hoy hubo una jornada muy intensa, muy dura. Se mostraron 17 minutos del video de Maradona muerto, ¿no? El cuerpo de Maradona. Giannina Maradona se tapó los ojos, no lo quiso mirar. El principal acusado, Leopoldo Luque, el médico, va a declarar esta tarde. Giannina Maradona ya había declarado 6 horas el otro día y atacó al abogado Matías Morla, a Leopoldo Luque, bueno, a varios de los implicados en esto. Declaró también el jefe de la policía científica que arribó al lugar, que vio el cadáver de Maradona. Declaró el primer policía que vio el cuerpo de Maradona y dijo que estaba en una habitación común, del tamaño de una cocina prácticamente, y que no vieron muchos elementos raros, ¿no? Comida, bebida y nada más. Y alguien comentó que también había algo de suero, pero no mucho más. O sea, lo que habla que por un lado no había sustancias extrañas, pero tampoco que era un lugar adecuado para cuidar a Maradona. Así que vamos a estar atentos al seguimiento de este juicio. Darío, un tema muy, muy importante para la economía, para los trabajadores también, con algunos condimentos, te diría, llamativos. Se decretó la quiebra definitiva de Sancor, ¿no? 185 millones de dólares de deuda, salarios atrasados desde el año pasado, retención indebida de aportes previsionales, etcétera. Pero el gremio celebró la quiebra. ¿Por qué? Porque parece, primero, el juez dijo que siga trabajando, que se preserven los elementos de la fábrica y que se siga trabajando, ¿no? Lo pasado ya está, pero que se siga trabajando. Y Atilra, el gremio Atilra, dice que hay una nueva etapa, porque hay posibilidades de que alguien compre la empresa. Entonces, bueno, y habrá que ver si también en esto tiene participación el sindicato. Ojalá se pueda rescatar la empresa, lógicamente, por todas las familias que claro, están vinculadas justamente con Sancor. Y a propósito de Atilra, veía hoy que en una enorme cantidad, decenas y decenas de bajas que ha dado el Gobierno Nacional de Obras Sociales y Mutuales, una de las que ha dado de baja, porque dice, bueno, que son sellos verdaderamente que no cumplen con los servicios médicos correspondientes. Bueno, uno de de las mutuales o las obras sociales que ha dado de baja tiene que ver con la del gremio Atilra. Un titulito. La fiscal Alejandra Mangano, Darío, pidió que se archive la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial. Último momento. Dijo que eso no es delito. Perfecto, hasta aquí llegamos, 14:56, 23 grados 5 décimas la temperatura. Esto fue Del Arco Político, un nuevo capítulo. Gracias a ustedes por haber compartido estas 2 horas de radio. Gracias a Javier Martínez, a la operación técnica, a Matías Urtac en las redes, a Claudio Rodríguez en lo que tiene que ver con los cortes, con los audios, con las redes sociales también de Ecomedios. Gracias, gracias Luisito, que tengas buen fin de semana, nos reencontramos. De nada, chao, nos vemos, hasta el jueves, gracias. Acompañaron a Darío del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables.
Mirá, ese auto se maneja solo. Sí, es autónomo. ¿Qué sentirá cuando carga Quantium? Te lo puede decir él. Cuando Quantium fluye en mí, todo mejora. Alcanzo el máximo rendimiento en cada litro. Mi motor se limpia y la fricción desaparece. Me siento en mi mejor versión. Me siento vivo. Ay, me emociona, qué hermosas palabras. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Acción Energy. Vení a donde vamos. Esto fue Del Arco Político, con la conducción de Darío del Arco, por Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.